Le debo decir que desde luego buscamos al ministro Genaro David Góngora Pimentel, ministro en retiro de la Corte, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que eso tiene una connotación tremenda, el hecho de que estemos frente a una cuestión que lo involucra de esta manera, habiendo sido un hombre que tuvo en sus manos asuntos de la más grave importancia del país y que en su escritorio o por su condición de jurista y de juez decidió un conjunto de asuntos de la más grande importancia. Es un ministro, y lo sabemos muy bien, ícono de la justicia mexicana, un hombre que ha manifestado incluso sus simpatías políticas hacia la izquierda, un hombre que ha sido protagonista de un conjunto de capítulos de la historia jurídica de nuestro país de enorme importancia, resoluciones de gran trascendencia, asuntos que desde luego marcan una biografía de un hombre como Góngora, que es maestro de muchos, que es un jurista respetado, que es un jurista muy reconocido y que en ese marco de cosas, al conocer nosotros de esta información y al constatar un conjunto de asuntos que ya presentó Juan Omar Fierro hace un momento, desde luego no lo dejan bien parado y merece desde luego también el seguimiento de la propia investigación que tendría que hacerse, pues por los señalamientos que se han hecho de un presunto tráfico de influencias y del efecto que puede causar en el propio sistema judicial un caso particular de un individuo que resulta que es un individuo influyente y muy poderoso dentro del sistema judicial, habiendo sido o siendo lo que es en este marco de cosas. Creo que lo que Juan Omar Fierro nos ha presentado durante esta primera parte del reportaje sí obliga desde luego a preguntarle a la Corte, a preguntarle al Tribunal del Distrito Federal, a preguntarle a los aludidos precisamente lo que tengan que decir al respecto. En esa tarea estamos, en una parte de la investigación que continuaremos. En la tarea principal de preguntarle al principal aludido, debo decirle que hemos hablado con él. Lo buscamos primero a través de nuestro compañero Juan Omar Fierro, que dejó varias solicitudes para una entrevista, y después le hice una llamada telefónica al ministro en retiro Góngora Pimentel. Ayer finalmente contactamos al propio ministro Góngora Pimentel, hablé con él por teléfono, él me dio un conjunto de declaraciones o explicaciones al respecto de la situación de Ana María Orozco Castillo, la madre de sus hijos David y Ulises, que se encuentra en la cárcel. Él me planteó un conjunto de elementos y yo le invité a que lo hiciera en una entrevista y que lo hiciéramos al aire si él estaba dispuesto a hacerlo. Me dijo que prefería no. Me dijo que prefería que las sentencias hablaran por este caso. Yo le pregunté durante la conversación telefónica un conjunto de cosas relacionadas con lo que denuncia su expareja Ana María Orozco y el abogado de su familia. Él se defendió diciendo que en efecto, bueno, desde luego son sus hijos, eso no lo niega y están reconocidos incluso con su nombre y apellido. Él alega que él proporcionaba una cierta cantidad para la manutención de sus hijos, que ella le solicitaba más y que el tema de haber puesto a nombre de la madre de los niños la casa que él les compró, pues eso había derivado en la acusación por fraude. Yo pregunté que por qué había transcurrido el tiempo que había transcurrido de que habían adquirido esa casa a que él decidiera llevar a cabo esta acción en contra de la madre de sus hijos, habida cuenta de que 2 años antes es cuando se había entregado este dinero y hasta cuando ella pidió formalizar una pensión o una manutención es que se lleva a cabo la acusación en contra de la madre, que deriva en su encarcelamiento. 7 días le tomó solamente a la jueza llevar a cabo el proceso correspondiente para que una acusación 2 años después procesada muy rápidamente, derivara en el encarcelamiento de la madre. Ese es el tramo o los tramos de la historia que desde luego invitan a esta idea de que pudo haber un influyentismo o una fuerza que colocó a la madre de los niños en una desventaja monumental frente a lo que estaba haciendo la acusación del exministro o del ministro Góngora Pimentel en su contra. Eso es lo que queda abierto ante los ojos de la sociedad mexicana. Lo que es la narración de estos hechos de la familia
y abogado de Ana María Orozco Castillo, madre de David y Ulises, en contra del ministro Góngora. Hay muchas cosas que tendría que decir el propio ministro sobre la manera en que llegó Ana María a la Corte, cómo ella fue llevada a la Corte para colaborar con él, ya siendo su pareja, y ya en esas condiciones habiendo procreado estos dos pequeños. Eso es un tema que desde luego a la Corte le debe importar, suponemos, por la connotación que tiene que la historia involucre a alguien que tuvo una responsabilidad tan alta como ser presidente del máximo Tribunal de Justicia de este país. Dentro de las cosas que el ministro me dijo por teléfono, pero que no aceptó decir en una entrevista al aire o grabada, habiendo quedado, por cierto, la invitación abierta a pesar de la negativa hacia él, la invitación quedó abierta y sigue abierta por si él tiene algo que decir o decir lo que me dijo más lo que no dijo ya en una presentación pública, dado que Ana María Orozco Castillo y su familia han decidido exponer este asunto públicamente, y a nosotros nos parece que hay elementos para exponerlo públicamente, tratándose de un hombre público, tratándose de las responsabilidades públicas que tuvo y ha tenido, y tratándose de señalamientos que involucran finalmente a un sistema de justicia que pudo haberse visto impactado por la influencia indebida de un expresidente de la Corte que tiene en la cárcel a una mujer, madre de estos dos pequeños. Dejo hasta aquí el comentario e insisto, la invitación a el ministro en retiro Góngora Pimentel está abierta en este programa, pero le comparto al auditorio que dentro de las cosas que me dijo por teléfono está la que acabo de subrayar. Él prefiere que en todo caso las sentencias terminen de resolverse y que en ese sentido se atendrá a lo que los jueces determinen.